Bienvenidos nuevamente a la Universidad Nacional de San Martín, Facultad de Ciencias Económicas, Escuela de Contabilidad. Felicitarles por su ingreso a esta universidad y que efectivamente el día de hoy empieza sus clases y tener ese largo proceso que es casualmente llegar a ser profesional. Desde ya, Dios les bendiga y que no pierdan en ningún momento la fe y la fortaleza de ser profesionales en esta Universidad Nacional de San Martín. Bueno, luego de haber ya conversado sobre cómo vamos a desarrollar el curso, el primer tema es la empresa. Pero para hablar de empresa, antes de poder mirar nuestras diapositivas, vamos a hacer un pequeño preámbulo y poder visualizar cómo es que funciona o cómo se constituye una empresa y cuál es la labor del contador público en este proceso. Y para eso vamos a hacer un pequeño, digamos, comparativo, un parangón con la situación, por ejemplo, de un médico. El médico versus un paciente. El médico, cuando va a un paciente, ¿qué es lo que hace? Elabora una historia clínica donde anota todo el proceso, digamos, de las enfermedades, sintomatología, etcétera, que haya podido tener ese paciente. Luego de esto, ¿qué hace? Lógicamente le diagnostica y le da posteriormente las medicinas que corresponden o el tratamiento que debe dar a ese paciente. Eso sucede igual en la empresa. En la empresa, el contador público es el encargado de llevar esa historia. Y esa historia, en este caso de la parte de la medicina, es la historia clínica, en nuestro caso son los libros contables. En esos libros contables nosotros plasmamos todas las operaciones económicas y financieras que lleva a cabo la empresa, definitivamente sustentados con los respectivos comprobantes de pago, con los contratos, etcétera, que dan soporte a todas estas operaciones o transacciones que ha llevado a cabo la empresa. Esto, en definitiva, se resume en los estados financieros. Estos estados financieros son alcanzados a la gerencia, quien hace una evaluación, un diagnóstico y puede tomar decisiones a futuro. Eso es lo que sucede en la empresa. Entonces, toda esta situación se basa en el trabajo del contador público que deja marcado, digamos, todo este proceso de historia de la empresa. Pero vamos primero a mirar qué es una empresa, ¿no? Y vamos a ver dos situaciones en primer lugar. Vamos a mirar qué es capital y qué es trabajo. Normalmente, el capital se confunde solo con dinero, pero no solo es dinero. El capital también es bienes muebles, inmuebles, intangibles. Y el trabajo, en este caso son accionistas, el directorio, la gerencia, los empleados, los obreros. Cuando hablamos, por ejemplo, en la ley del impuesto a la renta, dice que grava el impuesto a la renta, el capital, el trabajo y la combinación conjunta de ambos factores, dice. Entonces, cuando habla ya de capital, está hablando de rentas de primera categoría y rentas de segunda categoría. Cuando habla de trabajo, está hablando de rentas de cuarta categoría y rentas de quinta categoría, que no es nuestro tema, pero de todas maneras vamos a llegar a qué. Y cuando dice la combinación conjunta de ambos factores implica renta empresarial, entonces es aquel impuesto que va a gravar a las empresas. Por eso es que, ¿qué es una empresa? Es la combinación conjunta de ambos factores, implica combinación de capital y trabajo, si no, no hay empresa. Para que exista empresa tiene que haber capital y trabajo juntos, no por separado. Por separado no es empresa. Entonces, cuando ya vamos a plantear acá un pequeño ejemplo, les decía que en T, para poder visualizar una empresa, digamos, como una fotografía. Toda empresa tiene un activo, tiene un pasivo y tiene un patrimonio. Pero sucede de que para constituir una empresa nos juntamos 2 amigos, 3 amigos, 4, 5, etcétera, para poder mirar, visualizar el objeto social, qué es lo que queremos, a qué queremos dedicarnos formando o constituyendo una empresa. Y en ese momento es que decimos, algunos no tienen dinero. Y alguien dice, ¿cómo va a formar una empresa si no tiene dinero? Yo siempre le he dicho que para formar y constituir una empresa no necesitamos un solo centavo de aporte, sino que también, si en buena hora los socios tienen dinero en efectivo para poder aportar, en buena hora, pero si también no tengo el dinero, puedo yo también aportar bienes, muebles, inmuebles, y hasta intangibles para formar y constituir mi empresa. En este caso decimos esto, miren, por ejemplo, acá tenemos que el socio A, B, C y D.
se han juntado para formar la empresa El Sol. El socio A aporta efectivo 100.000 soles. El socio B aporta mercaderías 150.000. El socio C aporta un terreno por 100.000 y el socio D aporta un carro por 90.000. Esto hace un total de 440.000 aportados a la sociedad. ¿Qué sucede con esto? Esto está en la minuta, inscrita en registros públicos, nace la persona jurídica inscrita en registros públicos. ¿Qué es lo que pasa? Todo esto pasa a formar parte del activo de la empresa. En términos, digamos, figurativos, ¿qué sucede? Estos socios le hacen un préstamo a la persona jurídica, que en este caso es la empresa del Sol. Con ese aporte, la persona jurídica tiene su activo, que es lo mismo que el dinero en efectivo, las mercaderías, el terreno y el carro, que conllevan a igualar, que el activo es igual a patrimonio en este caso, porque todavía no tiene pasivo, recién va a empezar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al constituirse esta empresa, el activo es igual al patrimonio. En términos figurativos, nuevamente, ¿qué sucede? Que hay un préstamo de parte de estos socios hacia la empresa que conforma su activo. Entonces, en el fondo, ¿qué es el patrimonio? El patrimonio es un pasivo. Y va a empezar la primera contradicción, digamos, en el término, cuando muchos confundimos que el patrimonio es el patrimonio de la empresa. No. Cuando yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿cuál es tu patrimonio? Quiero que me van a responder. Me van a responder que su patrimonio es que la moto que tienen, su celular. Entonces, las propiedades que yo tengo es mi patrimonio. Pero acá el patrimonio no es de la empresa. El patrimonio de la empresa es el activo. Acá el patrimonio, este patrimonio corresponde al patrimonio de los socios. Y esto es un pasivo. Es un pasivo. Entonces, corresponde, ¿por qué? Es que la empresa le adeuda a estos socios. ¿Por qué? Porque en sentido figurado habíamos hablado que le hacen un préstamo para conformar este activo. Entonces, nace la empresa y empieza a tener vida propia. Entonces, conlleva a ¿qué? La igualdad, que tenemos que el activo es igual a pasivo más patrimonio. La primera igualdad será que activo es igual solo a patrimonio. Activo es igual a patrimonio. Entonces, por consiguiente, esta empresa nace y el primer asiento contable será por el activo, pasivo y patrimonio al iniciar las operaciones de la empresa. Entonces, ¿qué es una empresa? Bien simple, entonces será definir que la empresa es la combinación de capital y trabajo. ¿Qué busca la empresa en el fondo? Cuyo objeto social es, en este caso puede ser una empresa comercial, una empresa industrial, una empresa de servicios. ¿Ya? ¿Y para qué? Para satisfacer necesidades de la comunidad y el fin supremo, ¿cuál es? Que tiene que buscar una utilidad, que le dé rentabilidad. ¿Y qué es la rentabilidad? La rentabilidad es la capacidad que tienen los negocios para generar utilidades. Entonces, por eso es que se habla que mientras una empresa es más rentable, implica que está generando mucho más utilidades del capital invertido. Con esto damos inicio entonces al curso, viendo que, digamos, en qué contexto ya se encuentra la empresa. Y vamos a poder ya mirar diferentes definiciones y cómo constituir la empresa y empezar ya con la parte contable, que es efectivamente la carrera en la que ustedes están ya matriculados y tienen como objetivo final obtener el título profesional.